Bueno, entonces, además de saludarles, les comentamos los contenidos que vamos a tener hoy, los cuales consisten en la culminación de los mecanismos de defensa y las fases de desarrollo de la personalidad, los mismos que les van a servir para que ustedes puedan entender o puedan resolver la problemática de cómo rompemos los conflictos o cómo hacemos que la gente se abra. Y también les va a servir para que ustedes puedan entender cómo va creciendo o cuáles son las etapas del crecimiento de la mente. Entonces, cabe recordarles que para entender bien esto, recuerden que no es muy buena idea hacerle mucho caso a la lógica, sino vayan entendiendo desde otro punto de vista, tengan una amplitud distinta de pensamiento, o fíjense en los síntomas que están presentando al escuchar. Bueno, entonces, la clase pasada habíamos visto que todos los seres humanos tenemos conflictos, los cuales provienen desde nuestra vida y hay algunos que provienen desde nuestra especie. Entonces, que estos conflictos son almacenados en el inconsciente, en especial aquellos conflictos que son muy fuertes para que trabaje el ser humano. O sea, para no volvernos locos, la mente utiliza un recurso en donde lo muy grande mandamos ahí abajo en el inconsciente. Entonces, el punto está en que la mente se llena como de minas antipersonales, esas que uno pisa y explota y te quedas sin piernas o te mueres. Entonces, así mismo, la mente se va llenando de conflictos y el cerebro se llena entonces de estas bombas. Y por ende, el día a día, la mente lo que tiene que hacer es tratar de esquivar esos conflictos para que no exploten. O podríamos también ejemplificar que la mente trata de hacer que la conciencia no busque o no descubra esos conflictos. Entonces, la forma como la mente se protege de que exploten estas bombas consiste en los mecanismos de defensa. Entonces, los cuales, fíjense, son semejantes a, si hacemos otra analogía, los mecanismos de protección que tienen los submarinos. ¿Ven? Entonces, que estamos hablando de estructuras que están debajo del agua y ese tipo de cosas. Entonces, ahí por la densidad del agua, no es que se pueden salir tan rápido como un avión o como un auto para esquivarse. Y son estructuras muy grandes. Entonces, lo que hacen es que, fíjense, si a un submarino le lanzan un proyectil, entonces, como les digo, la densidad impide que se mueva muy rápido, por más que tenga potencia, lo que sea. Entonces, lo que suelen hacer, miren, es que cuando el proyectil está cerca, entonces eh, el submarino saca una especie de proyectil más chiquito que funciona como una especie de hélice. Entonces, al sacar esta hélice, ahí le confunde al proyectil y le ataca al submarino o a la hélice, porque es una hélice como más rápida que las propias que tiene el submarino. Entonces le confunde y entonces le ataca al mecanismo eh, de engaño, por ponerle. Entonces, así mismo funciona la mente con los mecanismos de defensa. Es decir, o sea, nos muestra como engaños o sombras o burbujas con las cuales nosotros nos distraemos en esa burbuja y nos sacamos del conflicto. Y entonces también ahí hablamos que todos los seres humanos tienen mecanismos de defensa, porque son elementos que nos sirven para que nosotros no nos volvamos locos. Y que es muy sano, entonces, que ustedes identifiquen cuáles son los mecanismos de defensa que poseen. Entonces, si mal no recuerdo, la clase pasada hablamos de la represión o los mecanismos opuestos que son la formación reactiva y el desplazamiento. Hablamos que hay gente que se queda fijada en una etapa. Entonces, para explicar la fijación, se les habló que primero vamos a aprender cuáles son las etapas de la mente para ahí sí identificar, o sea, cómo es que uno se quede fijado en una etapa. También, miren, si mal no recuerdo, también vimos la regresión, que consiste en que una persona comienza a actuar como lo hacía en edades anteriores. Entonces alguien ya se siente, o sea, que está muy avanzado en edad y comienza a comportarse como que fuera jovencito. O se desespera y se viste de otra forma. O entonces
se divorcia ahí, le da ganas de comprarse un auto deportivo o de tatuarse o de, ¿sabes? Entonces, regresión es volver a etapas anteriores. Proyección, en cambio, es pensar o afirmar que el otro tiene los conflictos que uno mismo posee. Bueno, y los dos últimos sería la introyección. Sí, escucho. Pues ya me confundí, ¿ya puedes repetir otra vez fijación? Claro, fijación no le desarrolla profundidad todavía, porque necesito enseñarles primero las fases del desarrollo. Pero para dar una breve idea, fijación se refiere a quedarse en una etapa de la vida. Por ejemplo, hay gente que se queda fijada en su adolescencia y vive como adolescente. O hay gente que queda fijada en su niñez, por poner una idea. Es más complejo, que ya veremos en su momento, pero eso sería. ¿Otra pregunta? No, profe, gracias. Bueno, entonces, los dos. La introyección. Esto entonces se refiere a una forma de protegerse de la mente que se caracteriza porque las personas tienden a copiar comportamientos, pensamientos o afectos de otras personas para justificar su propia existencia. Ejemplo, esto es más claro cuando estamos en la etapa de la adolescencia, porque se nota que los niños, los chicos y las chicas parece que tienen un apetito por copiar o por mimetizarse para tener algún tipo de valía. Entonces hay gente, o sea, que se siente valiosa porque se viste igual que tal persona que sale en la tele. O hay gente que se siente valiosa porque comienza a hablar como una pareja que tiene y que la pareja y que considera que su pareja es la gran cosa. O hay gente que maneja sus conflictos a partir de estar a la moda, ir a los bares de moda, sacarse la fotografía de moda, seguir la red social de moda. En pocas palabras, aquellas personas entonces que tienen más de esos apetitos, nosotros ahora estamos aprendiendo que no es que solamente va a tal sitio porque le gusta la comida, o no es que usa tal red social solo porque es chistosa, sino porque está introyectando. Entonces, en pocas, ya les digo, o sea, cuando ven esos mecanismos de donde la gente se adapta o que trata de ajustarse a las normas sociales o que le pica la tribuna o que le quema la nuca ser distinto, entonces son personas que utilizan usualmente la introyección. En algunas culturas, sobre todo aquellas que se caracterizan porque son más colectivas, es más común introyección al criterio de su profesor. Entonces, por eso es que es muy probable que ustedes encuentren mucha gente con introyección o que ustedes mismos lo posean. Entonces, pueden percatarse a través del lenguaje y del uso generalizado del término demasiado, porque ven que demasiado expresa una cantidad alta. Entonces, se le asociaría a que demasiado se refiere a una cantidad alta y como que tener una cantidad alta fuera algo malo. No, pues, no necesariamente. Hay cosas que tener poco puede que sea bueno o malo. Tener promedio es bueno o malo. O tener demasiado es bueno o malo. Pero es llamativo que se destaque demasiado. Entonces, malo ya de eso quiere decir que con los pacientes es muy probable que tengan mucha de esta vuelta de la introyección. Sobre todo pueden fijarse, ya les digo, o sea, más con la gente que acá en mi término una vez alguien dijo, la gente que les llama figuretti, entonces es más posible que ustedes tengan esta vuelta de la introyección. Entonces ya desde ver la foto de WhatsApp o de cómo les contactan, ustedes ya pueden percatarse de que, bueno, esta persona antes de que se sienta a mi consultorio, ya me doy cuenta que voy a tener que romperle con introyección. Romper su introyección, perdón. Bueno, hasta aquí, ¿qué preguntas hay? Profe, yo te quiero preguntar algo. A ver.
Bueno, la vez pasada hablaste vos en los otros mecanismos de indicadores Mm, y mencionaste que los indicadores son de acuerdo a la cultura local. sí, Eso me gustaría que me puedas explicar otra vez, por favor. claro. Em, que hay ciertos indicadores que podemos considerarle desde la cultura. Eh, por ejemplo, este exceso de manifestaciones de afecto, tanto en la formación reactiva como en el desplazamiento, ahí nosotros podemos ver un criterio cultural. Pero miren, en otros contenidos, o sea, al parecer la cultura no influye mucho, sino se da independientemente de si es normal o no. Lo que pasa es que hay ciertos mecanismos de defensa que ya son propios de la cultura. Por ejemplo, la introyección. Entonces, eh, quiere decir que hay que la gente que más copia o que trata de, o que se esfuerza por ser parte de un grupo o que parece que se, como dicen acá, se baja la caña para no destacar, está presentando esta forma de defensa que es la introyección. Entonces, aclaro también el otro aspecto de la cultura. Entonces, quiere decir que ven que la cultura está formada por un conjunto de características comunes. Entonces, la forma de comportamiento es cultura, la forma de pensamiento es cultura, o sea, las formas de comportamiento comunes, de pensamiento comunes y de emociones comunes son cultura. Entonces, cuando tenemos una persona que presenta una manifestación de afecto excesiva o más o distinta a su cultura, o sea, más exagerada que su cultura o más notoria que lo que le dice su cultura, eso es un indicador de que tiene formación reactiva o desplazamiento. Porque quiere decir, o sea, que su cultura, póngase, le empuja a decir te quiero 5 veces al día, qué sé yo. Pero si hace más, son indicativos de que, bueno, seguramente esta persona quiere a tal otra, pero esta frecuencia elevada corresponde a un mecanismo de defensa. Profe, entonces, si en nuestra cultura es normal o sea, X cuestión, entonces no es un indicador. Tiene que ser más notorio de lo que es ya dentro de la cultura. Sí, para Pero, referir. profe, Sí. entonces en esto, o sea, estos mecanismos de defensa, estos indicadores, ¿cómo se puede medir? ¿Cómo un psicólogo puede medir? O sea, ¿es a ojo nomás o hay algún método, algo con el cual yo pueda medir y con exactitud ver que es más excesivo de lo normal? Ya entiendo. Le explico desde dos puntos de vista. Bueno, así va. Todo conocimiento en psicología se caracteriza porque tiene, retiro lo dicho, la psicología se caracteriza porque en general tiene tres instancias o tres etapas. Los psicólogos nos hemos caracterizado en 150 años porque podemos describir procesos mentales. Después de que uno describe los procesos mentales como el mecanismo de defensa, se pasa a una etapa de evaluación del descubrimiento. Entonces, para evaluar los procesos mentales, suele haber lo que se llama test. Por eso es que ustedes en un semestre X, o sea, después de que aprendieron algo de teoría, ya les enseñan formas de evaluación, o sea, con test. Y tercero, la psicología lo que hace es crea artefactos para modificar los procesos mentales. Estos de artefactos para modificar los procesos mentales también se le llama como tratamientos, porque son cosas que nosotros nos inventamos para modificar la realidad del proceso mental. Entonces, quiere decir que sí hay instrumentos para medir los mecanismos de defensa, tanto en test como también en observación y técnicas también que les van a enseñar en psicología clínica. Bueno, y lo otro que contesto, lo de la cultura es algo que ustedes sí o sí tienen que saber, porque imagino que es parte de la materia de psicosociología o psicología social. La verdad no me acuerdo muy bien cómo es su currículum, y ahí entonces les enseña, o en otras materias les enseñan a que ustedes vean cuál es su cultura.
Es decir, o sea, ¿qué es normal para la gente de Paraguay? ¿Qué es normal en su comportamiento? ¿Cómo es su forma de pensar? ¿Cómo es su forma de sentir? Entonces se les describe cuáles son los elementos de la psicología cultural local. Y entonces lo que se aleje de eso que les enseñen, ahí podemos pensar que estamos hablando de algún tipo de conflicto. Me parece que ustedes eso me van a desarrollar conmigo en psicología del, claro, en técnicas terapéuticas o algo así me parece que. Entonces, así le contesto. O sea, es necesario sí o sí primero conocer la cultura de la gente para poder saber las rarezas. Y esas rarezas, recordemos que los psicólogos construimos instrumentos para poder medirlos y tratarlos. Otra pregunta. Gracias, profe. Bueno, entonces, en pocas, cuando se sientan así, o sea, que les da ganas de copiar algo, o que se sienten mal por ver cómo va vestido tal persona para yo no desencajar de la vestimenta o de los comportamientos, acuérdense, esto es introyección, porque necesito entonces estar protegido por el clan o por el mimetismo de los amigos o las amigas para no mostrar algún tipo de conflicto. Por ahí puede ser en la seguridad, en la autoestima, qué sé yo. Pero la cosa es que es introyección. Y el último que vamos a hacer, a ver, se llama la sublimación. Entonces, esto se refiere a que hay gente que para no sacar ciertos conflictos que tiene, eh, los disfraza o los calla haciendo conductas que son vistas como buenitas. Ejemplo, entonces, hace un rato, en una clase me parece que les dije que puede que alguien, o sea, tenga algún tipo de bronca con la especie humana o con alguna etnia o con alguna orientación sexual o con alguna enfermedad. Y ven entonces que puede que esa emoción sea fea, pero bueno, o sea, es normal. Pero entonces puede que esa emoción sea demasiado fea para esa persona y entonces la mente diga, uy, le mando al inconsciente y le tengo que guardar y para que no explote, entonces tengo que disfrazarle como que yo con conductas que son totalmente buenas o que conductas que se muestran como totalmente altruistas para que no explote esa cosa que tengo ahí. Entonces nosotros podemos ver eso de manera clara con la gente que hace bastante obra social. O acá imagino que debe haber así gente que a cada rato se pasa apoyando ¿cómo se llama? Bueno, eso de que hacen así eh, una, una, un gran festival de comida y venden adhesiones para ayudar a la gente. Entonces ven que eso es, podríamos decir que es normal. Pero si ya ven a alguien, o sea, que lo hace con una frecuencia mayor, apoya con una frecuencia mayor, o sea, que parece que hace de una forma forzada, eso entonces nos daría a pensar que es sublimación, porque capaz que esté enojado, capaz que tiene bronca con la gente, o capaz que algo le pasó, pero la cosa es que disfraza sus conflictos a partir de una imagen de súper buenito, o de, ¿cómo se llama? O de alguien mega altruista, como una especie de superhéroe. Es decir, o sea, que la gente entonces que parece que tiene una especie de compulsión por ayudar a los otros, son sublimaciones, porque ven que puede que esta persona se sienta mal y entonces en vez de tratar sus problemas, trata de ayudar a los demás. Entonces enfatizo, todos estos mecanismos que estamos hablando le sirven al sujeto y porque son funcionales, porque le sirven para que no explote las bombas y aparte porque son adaptativos. Porque, o sea, cuando seguimos la moda de Instagram, o sea, puede que tengamos más contacto y hasta capaz que sea bonito. Pero acá estamos aprendiendo que hay otro tipo de formas más sanas con las cuales nosotros podemos adaptarnos o buscar la felicidad y las cuales son dejar de utilizar los mecanismos de defensa y entonces hacer conscientes los conflictos. Voy a poner uno más, por una anécdota que tengo ahí en una clase de un país X que no viene al caso al cual ni su bandera. Entonces era bastante chistoso porque estábamos hablando de mecanismos de defensa
Y uno de ellos, bueno, que no está aquí, pero sí está en los listados extensos de ese tema, es el mecanismo llamado humor. Y consiste en que hay gente que para no destapar sus conflictos tiende a protegerse en el humor. Y uno puede pillar que son esas personas porque son aquellos que no pueden estar callados o no pueden hablar de un tema serio durante un rato porque sí o sí tienen que sacarte algún tipo de chiste. Entonces fue curioso porque estábamos en una clase X y ya desde el comienzo de la clase ya me percaté, o sea, que cada tanto se le interrumpía por una persona X que hacía chistes. Entonces yo pues me puse a pensar, chuta, cuando se le enseñe lo del mecanismo de defensa va a ser muy interesante cómo le va a chocar esa información y tal cual, porque después de que se enseñó que eso es un mecanismo de defensa, al menos de lo que me consta el resto del año, o sea, no volvió a decir un chiste en clase. Y entonces eso nos muestra que lo bonito de aprender los mecanismos de defensa es que nos quita una herramienta que nos servía, pero al fin y al cabo es una herramienta que nos impide crecer, porque entonces si ya no tenemos esa forma de protección, quiere decir que el conflicto, quiere decir que la atención va a poder descubrir más de cerca cómo es el conflicto, y entonces va a poder decir, ah, mira, acá tengo una herida había sido en la rodilla, entonces le voy a tratar a la herida. Es decir, cuando ya no tenemos estos desviadores de la atención, la mente ya es más capaz de poder extraerlo. No es tan fácil como les digo, ¿no? Pero ya destruir el mecanismo de defensa es un primer paso, porque el sujeto ya comienza a quedarse sin herramientas para poder, como dice en mi país, hacerse el gil, hacerse el loco o hacerse el desentendido, que al fin y al cabo viene a hacer lo mismo. Entonces, por eso es muy importante que aprendan esta vuelta de los mecanismos de defensa, porque en tratamiento es uno de los pasos más comunes que debemos hacer. Porque el paciente ya cuando le pillamos cuál es su mecanismo de defensa y le trabajamos para romperle, se queda entre comillas desnudo y entonces sale nomás del conflicto. Bueno, estos han sido los mecanismos. Hasta acá, ¿qué pregunta doy? Profe, yo tengo una consulta. ¿Cómo ¿Puede no? ser, por ejemplo, uno de esos, la sublimación, por ejemplo, el ser el famoso Argel o eh, bastante antisocial? O sea, en las situaciones sociales, así, ser como eh, agrio, vamos a decirlo, Argel. Argel. Buena pregunta, Gerardo. Sí es un mecanismo de defensa, pero no es ninguno de estos que hemos visto. Porque recordemos que sublimación es disfrazar el conflicto con conductas socialmente vistas como positivas. Lo que usted está hablando, podríamos ponerle como ejemplo del mecanismo llamado aislamiento afectivo. Es decir, que hay en pocas es más complejo. Pero para darles una idea muy vaga, hay gente que haciéndose el malo se protege o evita ver encontrar sus conflictos. Y es como, vea, aquí engañan, o sea, por lo menos a los psicólogos no nos engañan. Pues. Entonces, ya les digo, hay 28, si mal no recuerdo. Entonces, pueden ver el listado completo si buscan mecanismos de defensa, DSM. Y ahí entonces van a encontrar el resto que existe, porque hay varios. Otra pregunta. Sigamos. Entonces, si se percata, ya de acá, de poco a poco, esto se va poniendo más complejo y más bonito para que entiendan, o sea, por qué la psicología es tan interesante. Porque no es que uno había sido que puede callarse nomás y no te va a conocer el otro. Porque el silencio también es mecanismo. O cómo te sientas también, o sea, podemos desarmarle al toque. Es decir, o sea, que los psicólogos hemos descubierto varias cosas. Obviamente, el universo de cosas de la mente es muy gigante. Sabemos dos o tres cositas chiquititas, pero esas dos o tres cositas chiquititas son muy importantes. Bueno, otra cosa que también, o sea, nos enseñó Freud son las etapas como va creciendo la mente. Es decir, él hubiera tenido un razonamiento como este. Dice, bueno, a ver, entonces, para entender el crecimiento físico del ser humano, se le divide en neonato, en infante, en adolescente y en adulto.
porque hay diferencias físicas notorias. Pues el neonato, o sea, hace tal cosa, el niño hace tal vuelta, el adolescente en cambio es más alto, el adulto es más fuerte y tiene más procesos. Entonces dice, bueno, físicamente, como hay diferencias entre las etapas, se justifica crear etapas. Entonces nos diría, a ver, pero recordemos que el ser humano se caracteriza porque trata de crear autojustificaciones o se inventa explicaciones para entender sus instintos. Por ejemplo, entonces Freud diría, bueno, si le preguntamos a una persona, hay como el ejemplo, sí, si le preguntamos a una persona, entonces, a una pareja, ¿por qué se eligieron mutuamente? Capaz que a nivel consciente nos dice un montón de cosas. Pero Freud diría, y al fin y al cabo, o sea, lo que nos están diciendo son explicaciones del instinto de supervivencia de la especie. O sea, que los seres humanos tenemos ese impulso sexual porque nuestra naturaleza nos empuja a que nos reproduzcamos para que haya más seres humanos. Por lo tanto, si nos morimos, que la especie siga existiendo. Entonces, este impulso físico, el ser humano se lo inventa o le justifica diciendo, no, lo que pasa es que, o sea, tengo ganas de conversar con alguien. Entonces Freud dice, dése cuenta que se crean autoexplicaciones imaginarias que sirven para que el sujeto entienda por qué le da ganas de ir a conversar con algún desconocido en un boliche sucio. Entonces, porque nos dice, ven entonces que el impulso biológico nos hace que hagamos ciertas conductas. Y el ser humano, para entender, se crea autoexplicaciones de por qué lo hace. Seguramente en algunos momentos el ser humano va a decir, no, porque surgió nomás. Pero igual si seguimos indagando ese surgió, capaz que va y nos saca algún tipo de argumento. Entonces nos dice que si el ser humano se caracteriza porque así se inventa explicaciones de su comportamiento físico o explicaciones de los impulsos físicos, entonces también es muy probable que ante los cambios físicos la mente se crea explicaciones o que se inventa explicaciones para poder entender estos cambios físicos que está teniendo. Entonces, por eso es que así mismo como hay etapas del desarrollo físico, como dijimos hace un ratito, neonato, infante, adolescente, lo que sea, Freud dice que la mente también se va a poder dividir en fases, las cuales cada una de ellas tiene una característica que justifica su creación, las cuales son especies de inventos que hace la mente para poder entender los cambios físicos que está teniendo. Entonces, Freud dividió a la vida mental en 6 etapas. Esta división fue continuada por Erickson, que en su momento lo veremos. Y él desarrolla más, sobre todo la última, la de la madurez, le desarrolla mucho más. Entonces, a priori, vamos a mirar estas 6 partes. Recuerden, acá estamos viendo algo así como psicología del desarrollo, o sea, algo que todos sí o sí pasamos. Entonces, si sienten que algo les choca, sienten alguna sintomatología o hay alguna cosita que no les cierra, mejor pregunten, porque son sus defensas actuando, porque se van a dar cuenta que esto no es tan difícil de entender ni es tan difícil aceptarlo. Entonces, ahí va. Este es el mapa de cómo va creciendo nuestra mente a nivel inconsciente. Entonces, lo primero, perdón, otra cosa era antes de ese relajo. Tienen los nombres, cada una de estas etapas, según el órgano físico que es más importante en ese momento, o que se desarrolla más, o que la mente cree que tiene más importancia. Por ende, la fase oral se va a dar en los 2 primeros años de vida. Póngale el primer año por ahí más. Primero, un poquito más de primero. Entonces,
Si hacemos de forma muy resumida una descripción de lo que son los neonatos, ven que ellos se caracterizan porque el principal órgano que tienen para explorar el mundo es la boca. Por eso se meten los dedos, o sea, meten objetos, descubren la interacción con el mundo a partir de la textura del pezón de su madre y demás. Entonces nos dice que, miren, es notorio que en esa época parece, o sea, que el ser humano entonces explora más al mundo, las texturas, los sabores y los olores a partir de la boca. Entonces, por eso le llamó fase oral. Entonces, también, si hablamos de una forma resumida, acá nos dice que podríamos entender que los niños en esta etapa son exagero, ¿no? Son un conjunto de instintos, sí, ausente de razonamiento. Porque si quiere dormir, duerme. Si quiere llorar, llora. Si quiere comer, va a comer, o sea, o va a hacer algún tipo de gesto hasta que le den de comer. Es decir, o sea que podríamos pensar que en esta etapa es solamente un ello manifestándose. Ven que el ello entonces busca el placer. Como les dije, si quiere dormir, comer, lo que sea, ir al baño, vayas sin mayor, o sea, lo hace y ya está. Entonces, nos dice que en esta etapa es notorio cómo los niños obtienen placer a partir del acto de mamar el pezón. Se explica, ¿ven? O sea que cuando uno tiene hambre es desagradable esa sensación. Entonces, cuando uno satisface un apetito, la gente diría da gusto, y detrás de ese da gusto es un término académico, está obteniendo placer. Entonces nos dice, miren, que la boca es el medio por el cual en ese momento el niño obtiene placer a partir del acto de mamar. Entonces acá vamos a dividirle en una fase oral inicial y una fase oral sádica. Entonces la inicial es cuando todavía no está con los dientes y entonces el niño básicamente solo obtiene placeres. Pero nos dice, miren que a medida de que aparecen los dientes, ven que esa sensación es incómoda. Porque la presencia de un tejido nuevo, de una estructura nueva, te genera algún tipo de incomodidad. Como si algún rato han utilizado algún tipo de piercing o se han puesto algo distinto en la boca, ustedes pueden darse cuenta que salivamos más y se siente algún tipo de incomodidad. Entonces, imaginen cuánto debe incomodar a ese niño que durante 6 meses, o sea, no hizo, entre comillas, exagero, solo por didáctica, no hizo nada de su vida, sino solamente es. Entonces, que tenga una molestia, eso genera un cambio físico, es decir, o sea, ya le genera una molestia mental. Entonces, su forma de canalizar o de explicarse esa molestia física, según Freud, es que el niño se enoja, se frustra, porque ven que estaba, entre comillas, exagero, todo comodote, pero ya con esto es, ay, qué feo, ya, o sea, algo no está bien, me molesta. Entonces le genera una frustración a la mente, perdón, le genera un cambio a nivel físico y la mente entiende como qué frustración o qué enojo. Y por eso es que entonces a partir del aparecimiento de los dientes surge también esa conducta que los niños tienden a lastimarles el pezón a las madres o también utilizan sus dientes como una forma de lastimar a otros. Es decir, puede que agarren los dedos de los cuidadores y le lastimen o le muerdan. O que ellos hagan eso consigo mismos. Porque entonces es una forma como canalizan su tánatos hacia la madre y hacia los demás. Entonces nos dice que en la fase oral sádica, aquí aparece la primera experiencia autoerótica. Este es nuevo término. En academia y específicamente en psicología, experiencia autoerótica se le llama a la masturbación. Entonces dice que aquí en la fase oral sádica aparece la primera experiencia automasturbatoria que es chuparse el dedo. Porque esto quiero que entiendan.
ven que antes del aparecimiento de esta etapa de chuparse el dedo, la única forma con la que el ser humano puede obtener placer es a partir de que venga una fuerza externa, que en este caso del pezón, y le satisfaga. ¿Cómo se llama? Bueno, ese aparato que es artificial para dar leche, no me acuerdo cómo se llama. Pero al fin y al cabo, dense cuenta que dependes de algo ajeno para que te dé placer. En cambio, dice que el aparecimiento de la faz de los dientes ya genera que el ser humano comience esta etapa de autoerotización, que es a partir de sus dedos. Y entonces nos dice que, ¿cómo es? Que a medida de que vamos creciendo, se van cambiando las zonas del cuerpo que son las prioritarias para dar placer, pero que igual, por más que adquiramos otras partes del cuerpo que nos sirven para dar placer o para recibir placer, la boca constituye siendo un órgano placentero durante toda la vida. Por eso nos dicen, miren, que en el adulto la boca sigue siendo una zona erógena, por más que haya culturas en donde los besos son prohibidos o restringidos como la India. En general, nosotros podemos ver que al ser humano parece que le agrada besarse o estimularse a nivel de los labios, sea a partir de la aplicación de tinturas que utilizan cierto tipo de las tinturas que tienen en algunos lados las mujeres, en otros lados los varones, o la cirugía, o como le quieran ver, o el consumo de caramelos, de chicles, morder el borrador, morder ¿cómo se llama? El lápiz, morderse las uñas, comer los cigarrillos, o hacer chistes ofensivos, o el sarcasmo, son formas en donde nosotros podemos ver que parece ser que la boca sigue siendo un órgano genital, un órgano sexual, el cual entonces nos muestra la diversidad de cómo el ser humano se manifiesta sus conductas sexuales. Entonces, que no solamente en el sexo propiamente dicho podemos ver que la boca es un órgano erógeno, sino también en otros elementos cotidianos, como comer, masticar los chicles o el tabaco. O también acá podemos incluir, ¿cómo se llama esos tabacos electrónicos que sacan así un montón de humo? Bueno, esa cosa. Hay unos aquí. Vapeador quiere decir, profe, ¿verdad? Entonces, quiere decir que con estas muestras nosotros podemos identificar que la boca sigue siendo una etapa importante a nivel de la forma de obtener placer. O hay gente, ya me acuerdo, hay gente también, o sea, que muerde palillos de dientes o que tiene algo en la boca cuando se pone ansioso. Entonces son mayores muestras de que son formas como uno estimula la zona bucal. Otra cosa también para que no se olviden, ven que en esta fase oral nosotros le podríamos ejemplificar de forma hasta exagerada, que es algo así como que el ser humano, o sea, es muy impulsivo, o que solo piensa así en los placeres carnales, por decirlo de algún modo, o que somos como ellos me refiero a los tres detrás, el ellos, o sea, entre comillas, del diablito que les hablé. Entonces, por eso es que miren, algún rato también en una clase nos dijeron como ejemplo de que esta entonces debe ser la explicación por la cual esa cantante Shakira crea un álbum llamado Fase Oral, porque al parecer, según lo que me explicaron, entonces se basa en canciones en donde hablan más acerca de los placeres o el disfrute o el goce de la vida. Entonces, porque así se le puede interpretar a la fase oral como que es la fase del ello. Bueno, entonces, hasta aquí, ¿qué pregunta hay? Entonces, vamos con la otra fase, la fase anal. Entonces, esta
se da en el segundo año de vida y se caracteriza porque hay un conjunto de cambios físicos en el, ¿cómo se llama? En el niño. Entonces ven que eso genera cierto tipo de ¿aló? ¿Me Profe, te parece? estamos. Ah, ya, sí, porque me pareció que trabó. Me volvió a aparecer. ¿Me podrían confirmar que sí me están oyendo? No importa que se quede el audio, el video quieto, pero el audio es Sí, importante. Sí, te escuchamos. Ya, bueno, chévere. Volviendo entonces, en el segundo año de vida se produce un conjunto de cambios físicos que la mente no es indiferente, sino le da ciertas explicaciones como, ah, mira, algo debe estar pasando con mi cuerpo, así que debe ser por tal cosa. Entonces, recordemos que en esta etapa, los esfínteres, tanto anales como vesicales, se activan. Recordemos, un esfínter es una válvula. Entonces, quiere decir que el ser humano está lleno de conductos y hay cierto tipo de esfínteres, o sea, válvulas que cierran algunos canales. Por ejemplo, la vejiga en su tramo urinario, entonces ven que es una especie de bolsa y que tiene un esfínter que le cierra. Entonces ven que la vejiga se va llenando así de orina y no sale como que fuera una especie de cascada o grifo, porque está cerrada por un esfínter, o sea, por una válvula. Entonces, así mismo, el intestino grueso, las zonas más distales, ven, o sea, que van acumulando, ¿cómo se llama? Deposiciones fecales, las cuales no salen como que fuera una especie de grifo, porque está cerrado por un esfínter. Entonces, estos esfínteres, cuando nosotros nacemos, no tenemos todavía control de ellos, sino son, entre comillas, de exagero, como una especie de falta de grifo o grifo dañado, porque entonces ven, o sea que en el niño entonces se va llenando así la orina, y como no controla el esfínter, se abre y se orina nomás, sin control. Lo mismo el esfínter anal. En cambio, cuando estamos ya en el segundo año, ya las ciertas neuronas, ciertas estructuras del cerebro ya maduran y entonces ya le conecta al sistema nervioso al esfínter y entonces ya nosotros podemos contraer el esfínter o podemos relajarlo porque nuestra mente entonces ya genera la conexión y se conecta, genera la conexión y ya se hace voluntario, quise decir. Entonces acá esto es algo un poco más complicado, quiero que entiendan. Ven que durante los primeros meses de vida, exagerando, el niño se pasa en un estado de placer como que fuera un rey. Si quiere comer, come, si quiere dormir, duerme. Es decir, exagerando, prácticamente no hace ningún tipo de trabajo. Entonces Freud nos diría algo como esto. Ven que los niños no hacen nada de su vida, sino simplemente existen. Hasta que físicamente ya ellos entonces deben realizar un trabajo o un control de estos esfínteres. Y del hecho de pasar en más de un año de vacaciones a que ya tengas que trabajar, así sea solamente controlando el esfínter, eso le frustra, le es molesto, porque el niño está acostumbrado, entre comillas, exagero, a ser vago. Entonces, esta frustración de este trabajo que hace que termine la época de vacaciones y que no vuelva a más de su vida, le genera cierto tipo de molestia. Entonces, esta activación de los esfínteres es un cambio muy grande para la mente, porque antes estaba totalmente relajada y ahora es, uy, qué flojera, ya tengo que trabajar por lo menos un ratito. Entonces, quiere decir que la mente se crea cierto tipo de explicación, o en pocas que es que este trabajo le frustra al niño. Y entonces, por eso, esta frustración o esta bronca lo manifiesta de la siguiente manera. Nos dice entonces que esta fase anal
se va a dividir en dos, las cuales se denominan sin mayores nombres. Primera, segunda. Entonces, en esta primera, nos dice que producto de esta frustración de tener que trabajar controlando los esfínteres anales y vesicales, específicamente el anal, es que los niños se caracterizan porque en esta época tienden a perder y destruir objetos, producto, como les digo, de la frustración o de la activación mayor de este tánato. Porque ven que antes, o sea, el tánato se liberaba solamente porque tenía, entre comillas, la bronca de que le salgan los dientes. Y bueno, se la liberaba lastimándole a la mamá y a los cuidadores cuando le meten en el dedo. En cambio, acá nos dice, bueno, que esas formas ya no le son suficientes para canalizar esa frustración adicional que es el trabajo. Por ende, entonces lo que le dan se caracteriza porque el niño va, agarra y rompe o bota. Y uno se pone a pensar, pero ¿por qué? O sea, si es que antes, o sea, agarraba los objetos y le gustaban, ¿por qué llega un rato en donde parece que el niño está enojado? Freud dice, ¿usted cree que es una coincidencia o que simplemente surge nomás o que es algo cultural? Y nos dice, no, pues debe tener una explicación física. Entonces, la explicación que le da a ese cambio de comportamiento es el paso de la vagancia al trabajo. Y después nos dice que aparece una segunda fase, la cual nosotros podemos pillar porque los niños se caracterizan porque parece que de forma voluntaria retienen sus deposiciones fecales hasta que parece que les es doloroso y se ve porque los ojos comienzan a, ¿cómo se dice? Parece que comienzan a generar lágrimas o a humedecerse, es decir, o sea, como que parece que ya le está generando mucha molestia, pero el niño se ve que sigue reteniendo las veces. En niños recuerden que prefiero a varones y mujeres. Entonces Freud se puso a pensar, que, o sea, nos diría algo así como, qué raro, ¿por qué será? O sea, que esta costumbre es tan común. Y desde hace 100 años en donde él vivía y hasta ahora, o sea, se ve ese tipo de costumbre. Aquellas personas que hayan tenido familia o que han visto niños de esa edad pueden percatarse que eso debe estar pasando ahora. Entonces uno se pone a pensar, qué raro, ¿por qué será? ¿No? Ya han pasado 100 años y estamos hablando de otra parte del mundo y lo que decía Freud se sigue cumpliendo. Entonces él nos diría, lo que pasa es que hay un cambio físico que hace que los niños entonces retengan las veces, el cual consiste en que ven que cuando uno entonces, sería enfocado así, la estimulación de los esfínteres genera placer. Algo así como cuando uno tiene hambre y come, ven, o sea, que si uno no, o sea, si tienes hambre, tienes molestias. Cuando comes, entonces, el alivio de esa necesidad se entiende como placer. O imaginen que hace mucho calor, entonces uno toma una Coca-Cola muy, muy fría. Entonces eso es, o sea, es muy placentero. No lo mismo si hace frío y algo caliente. Entonces quiere decir que así mismo, entonces, cuando el ser humano tiene la necesidad de ir a hacer las deposiciones fecales, entonces se caracteriza porque al estimular el esfínter mediante la salida de las deposiciones fecales, como los esfínteres están cargados de nervios, entonces esta estimulación te va a generar placer. Entonces, por eso los niños lo que hacen es que retienen hasta que ya no puedan, para que esa estimulación sea mucho más intensa y le genere más placer. A diferencia de que no hicieran eso y entonces al tener menos volumen la materia fecal estimularía menos los esfínteres. O sea, haría entonces que se dilaten menos, por ende entonces el impacto del placer sería menor. Entonces nos dice, esta es la explicación por la cual el ano sigue siendo, desde esta época hasta que el ser humano es adulto, una importante lugar de estimulación erótica. Entonces, acaba el punto. Nos dice que ven que en todos los seres humanos pasamos por esta etapa. Solo que nos dice que dependiendo cuál sea la reacción de los cuidadores ante este proceso de controlar los esfínteres, se van a generar adultos o tacaños
o generosos. Entonces, quiero que entiendan esto que también puede que sea un poco medio bravo. Sería así. El niño entonces no hace nada de su vida, solo existe. Entonces le mandan a hacer un trabajo, que es controlar el esfínter. Entonces ven que si pensamos así, no, bueno, si uno estuviera así sin hacer nada durante toda la vida, y entonces te ponen a hacer una tarea que te cuesta, entonces ven, o sea que podríamos pensar que eso te genera una molestia. Y dependiendo entonces, o sea, de si es que los demás, o sea, reciben el hecho de las deposiciones fecales como algo normal, o voy a poner términos más sencillos. Entonces, si tenemos una familia, papá se llama Luis, la mamá se llama Sandra y el bebé se llama Juan. Entonces, Juan en su primer año de vida no hacía nada de su vida, solo disfrutaba. Juan, entonces, a partir del segundo, ya tiene que trabajar controlando los esfínteres para no ensuciar los pañales o la ropa. Entonces nos dice, miren que dependiendo cómo reciban sus cuidadores estas deposiciones del paciente, va a generar adultos generosos o tacaños. Porque si los cuidadores reaccionan ante el hecho de que Juan se ensucie los pantalones ya a los 2 años como algo normal, o que haya veces que sí pueda controlar los esfínteres y avisar antes de ir al baño, y haya otras que no pueda avisar, sino que se ensucien. Entonces, si es que tenemos cuidadores que reciben esto como algo normal, como, bueno, es normal que de a poco vaya aprendiendo a controlar los esfínteres, y entonces hay que irle premiando, pues, o sea, bueno, para la siguiente avisa más pronto. O no está bien que te ensucies, pero, o sea, todo bien, pero trata de no ensuciarte. Exagero, ¿no? Entonces nos dice que cuando tenemos un entorno en donde acepta con naturalidad este proceso de controlar el esfínter, va a generar adultos generosos, porque la mente va a entender así. Dice, bueno, estoy en estado de vagancia, trabajo, y en general el entorno recibe bien cuando trabajo, o sea, parece que me apoyan cuando trabajo, entonces voy a seguir trabajando. Entonces piensa que independientemente hay veces que me sale mejor el trabajo, otras que me gana, pero veo que el entorno, o sea, te hace el aguante. Entonces, chévere, o sea, eso te hace un adulto generoso, porque te das cuenta que si uno trabaja, en general el entorno te va a reforzar. En cambio, nos dice que si nuestro paciente proviene de un ambiente en donde los padres son castrantes, nuevo término, castrante se refiere en psicología a la gente que es perfeccionista. O como dicen, hay un término que utilizan acá, muy chapada a la antigua, esa onda. Entonces, nos dice que si Juan pertenece a un ambiente castrante, en donde cuando él cuando él, o sea, está aprendiendo a controlar los esfínteres y no le sale perfecto, si es que entonces estos padres son castrantes y reciben con desagrado o con asco el trabajo del niño, porque ven que es un trabajo la deposición, porque ven que se esfuerza o sea, antes en la fase oral no hacía nada, sino las veces fecales salían nomás. En cambio, acá, ya como el esfínter está más activo, el niño tiene que esforzarse, primero por abrir los esfínteres y después por expulsar la materia fecal, después por cerrar. Entonces nos dice que si es que Juan está en un ambiente en donde son castrantes y él se esfuerza haciendo tremendo trabajote y los demás entonces le penalizan, si no, le sale siempre bien. Entonces Juan va a entender esto. Entonces dice, a ver, o sea, yo estoy trabajando y entonces la gente se enoja cuando me sale bien o cuando me sale mal. Entonces mejor, o sea, dejo de hacer caso a los demás y solo entonces me esfuerzo por mí. Es decir, o sea que en este segundo caso, las personas que provienen de ambientes muy, en donde les presionan mucho, tienden a ser personas muy ordenadas, tacaños y tercos porque entendieron que el esfuerzo no es recompensado por el entorno. Y en cambio, recuerden los otros niños, o sea, ellos se esfuerzan por defecar y entonces entienden que, mira, o sea, me hace el aguante el entorno, entonces es buena idea esforzarse porque la gente, entre comillas, es buena. Y acá, en cambio, nos dicen, no, entonces la gente es mal agradecida, entonces por eso no
me voy a hacer tacaño. Entonces, con esto, nosotros podemos entender que Freud describió dos tipos de personalidad. Una son las personalidades orales, las que son más impulsivas o que buscan más los placeres, o los que se basan más en el ello. Y hay en cambio otras personalidades que se llaman anales, porque se caracterizan porque son más ordenadas, tacaños y tercos. En general, capaz que un oral va a decir, bueno, no, o sea, no es que soy tan impulsivo, sino, o sea, hago lo que surge nomás. Pero cuando ves de afuera te das cuenta, sí, usted es oral. O asimismo, puede que alguno de estos tres adjetivos no les agrade tanto a la gente anal, pero como estamos aprendiendo a ver desde afuera, nos damos cuenta que sí, ¿a quién quiere engañar? Si es perfeccionista, o sea, es anal y no pasa nada. Entonces, hasta aquí hemos visto las dos primeras etapas de la mente. Recuerden que todos los seres humanos, según este modelo, pasamos por eso. Por ende, ¿qué preguntas tienen antes de irnos a un receso? Profe, ¿hay algún indicador de que una persona se quedó atorada en esa etapa o que pasó esa etapa? Cierto, qué buena pregunta. Sí, por la mayor predominancia de estos rasgos. O sea, la gente más oral, como les dije, tiende a mascar más chicles, tiende a utilizar más la boca, tiende a ser más hablador, más chistoso o más agresivo con sus palabras. Entonces, la gente, como les digo, o sea, que es más impulsiva o que es más emocional, son indicadores de que se quedaron fijados en la etapa oral. Porque lo que les quiero aclarar es que todos los seres humanos, según este modelo, estamos fijados más en una de las etapas. En cambio, hay otras personas que se quedaron más fijadas en la fase anal, son las que están, las que tienden a organizarse mejor, o sea, las que planifican más. Entonces, va a haber otras personas que están fijadas, en cambio, en la etapa fálica, genital y demás. Pero todos estamos fijados en algunos. Otra pregunta hasta aquí. Les quiero dar también una reflexión. Entonces, con esto que aprendimos de la fase anal, así con mucho respeto y de forma silenciosa, ustedes podrían ponerse a pensar, de forma probabilística, obviamente, ¿no? Que cuando ustedes estaban en esta segunda etapa, ¿cómo creen que su entorno reaccionó? O sea, con naturalidad ante su proceso de aprendizaje de control de los esfínteres, o más bien, o sea, presionándoles para que aprendan más rápido. Y ahí entonces ustedes van a poder comprender por qué también tienen cierto tipo de comportamiento. Más aún, si es que piensan formar o ya han formado familia, porque entonces quiere decir que cuando estén acá, recuerden que lo más recomendable es tratarles a los niños como niños, cuando son chiquitos, o sea, como un conjunto de ellos y ya está. Cuando son más grandes, o sea, que están aprendiendo a controlar los esfínteres y eso, pero no es un ser humano, o sea, no es un adulto todavía, sino es un proceso de aprendizaje. Otra inquietud. Bueno, entonces hasta acá vamos a llegar, vamos a irnos a un receso para ver las siguientes etapas, en la cual va a ser la fase fálica. Según el modelo, según esta primera teoría que estamos viendo, esta es la más importante de toda la vida del ser humano. O sea que lo que hagas después de los 3 o 4 años importa menos que lo que vivas en esta etapa. Entonces, esta, la fase fálica, veremos después del receso. El cual entonces va a tardar, vamos 20 minutos y después volvemos.